¿Cuál es la diferencia entre la obra de Dios y el trabajo realizado por el hombre? ¿Podrías ayudarme con esto? ¿Veis? No hay diferencia. Si no había diferencia entre la obra de Dios encarnado y la del hombre, ¿por qué Dios no usó al hombre para hacer la obra redentora en la era de la gracia, pero el Señor Jesús lo hizo por sí mismo? Sí, es cierto. Es verdad. Durante más de 2000 años, nadie pudo ver claramente la diferencia entre la obra y la esencia de Dios encarnado y el hombre que Dios utilizó. Cuando los últimos días lleguen, Dios Todopoderoso vendrá a explicarlo. ¿Cuál es la diferencia entre la obra de Dios y el trabajo realizado por el hombre? ¿Y cuál es la diferencia esencial entre el Dios encarnado y la gente utilizada por Dios? Por favor, fraternizad. Sabemos que el Espíritu Santo es quien guía a esta gente. Y si son guiados por Él, es lógico pensar que su trabajo es obra de Dios. Claro. ¿Veis? No hay diferencia. Es verdad. ¿Qué diferencia hay? No estoy de acuerdo con vosotros, porque si no había diferencia entre la obra de Dios encarnado y la del hombre, ¿por qué Dios no usó al hombre para hacer la obra redentora en la era de la gracia, pero el Señor Jesús lo hizo por sí mismo? Sí, es cierto. Es verdad. Me gustaría saber si hay algún misterio. Deberíamos pedirle al hermano Men fraternizar más acerca de eso. Es una pregunta importante. Gracias por hacerla. Debemos conocer la obra de Dios y su esencia si queremos conocer a Dios mismo. Sí. Si somos incapaces de distinguir la obra de Dios del trabajo del hombre, y si no vemos la diferencia entre el hombre utilizado por Dios y Dios encarnado, seremos propensos a tratar al hombre que admiramos como el hombre que es utilizado por Dios. Y a tratar el trabajo del hombre como la obra hecha por Dios. Seguimos al hombre, pero creemos que estamos siguiendo a Dios. No nos damos cuenta de que nos estamos alejando de Él, ni de que ofendemos a su carácter. Durante más de 2000 años, nadie pudo ver claramente la diferencia entre la obra y la esencia de Dios encarnado y el hombre que Dios utilizó. Cuando los últimos días lleguen, Dios Todopoderoso vendrá a explicarlo. Vamos a leer algo de la palabra de Dios con respecto a la diferencia entre la obra hecha por Dios encarnado y la del hombre utilizado por Dios. Dios Todopoderoso dice: la obra de Dios mismo involucra la obra de toda la humanidad y también representa la obra de toda la era. Es decir, la propia obra de Dios representa el movimiento y la tendencia de toda la obra del Espíritu Santo. Mientras que la obra de los apóstoles sigue la propia obra de Dios y no lidera la era, ni tampoco representa la tendencia operativa del Espíritu Santo en toda la era. Solo hacen la obra que el hombre debe hacer, que en nada involucra la obra de gestión. La propia obra de Dios es el proyecto dentro de la obra de gestión. La obra del hombre es solo deber de los hombres que están siendo usados y no tiene nada que ver con la obra de gestión. La obra de Dios encarnado da inicio a una nueva era. Y los hombres que continúan su obra son los hombres que Él usa. Toda la obra hecha por el hombre está dentro del ministerio de Dios en la carne. Y no puede ir más allá de esta esfera. Si Dios encarnado no viene a hacer su obra, el hombre no es capaz de dar fin a la era antigua. Y no es capaz de dar inicio a la nueva era. El Dios encarnado es esencialmente diferente de la gente utilizada por Dios. El Dios encarnado puede hacer la obra de la divinidad, pero la gente utilizada por Dios no puede. Al inicio de cada era, el Espíritu de Dios habla personalmente para iniciar la nueva era y llevar al hombre a un nuevo comienzo. Cuando termina de hablar significa
que la obra de Dios en la divinidad ha sido hecha. A partir de entonces, toda la gente sigue el ejemplo de los que son usados por Dios para entrar en la experiencia de vida. Lo que Dios expresa es lo que Dios es. Y esto es inalcanzable por el hombre. Es decir, es inasequible por su pensamiento. Expresa su obra de liderar a toda la humanidad. Y esto no es relevante a los detalles de la experiencia humana, sino que al contrario tiene que ver con su propia gestión. El hombre expresa su experiencia mientras Dios expresa su ser. Este ser es su carácter inherente y es inalcanzable por el hombre. La experiencia del hombre es la visión y el conocimiento que adquiere basándose en la expresión que Dios hace de su ser. Tal visión y conocimiento se llaman el ser del hombre. Se expresan sobre el fundamento del carácter inherente del hombre y su nivel actual. Por lo tanto, también se les llama el ser del hombre. Las palabras que habló el que se hizo carne, que es de Dios, son la expresión directa del Espíritu, y expresan la obra que ha hecho el Espíritu. La carne no lo ha experimentado ni lo ha visto, pero aún así expresa su ser, porque la esencia de la carne es el Espíritu, y él expresa la obra del Espíritu. Id a la página 1315. Leeré yo. Muy bien. La obra de los hombres que son utilizados también es la obra del Espíritu Santo. Es solo que la obra de Dios es la expresión completa del Espíritu Santo y no existe diferencia. Mientras que la obra de los hombres que están siendo usados se mezcla con muchas cosas humanas. Y no es la expresión directa del Espíritu Santo, mucho menos la expresión completa. La obra del hombre representa su experiencia y su humanidad. Lo que el hombre ofrece y la obra que el hombre hace lo representan a él. La visión del hombre, el razonamiento del hombre, la lógica del hombre y su rica imaginación, todo se incluye en su obra. En particular, la experiencia del hombre puede representar más su obra. Y lo que una persona ha experimentado serán los componentes de su obra. La obra del hombre puede expresar su experiencia. Toda la obra que Dios hace no representa la experiencia de su carne. La obra que el hombre hace representa la experiencia del hombre. Todos hablan de su experiencia personal. Dios puede expresar directamente la verdad, mientras que el hombre solo puede expresar la correspondiente experiencia después de experimentar la verdad. La obra de Dios no tiene reglas y no está limitada por el tiempo o los límites geográficos. Puede expresar lo que Él es en cualquier momento, en cualquier lugar. Obra como le place. La obra del hombre tiene condiciones y contexto. De otro modo, no es capaz de obrar, y es incapaz de expresar su conocimiento de Dios o su experiencia de la verdad. Solo tienes que comparar las diferencias que hay entre ellas para decir si es la propia obra de Dios o la obra del hombre. Amén. Sí. Ha sido genial. Entendemos de estas palabras que la obra de Dios encarnado y el trabajo de la gente utilizada por Dios son el trabajo y la palabra del hombre. Pero sigue habiendo diferencias sustanciales en su trabajo. En apariencia, el Dios encarnado es un hombre normal y ordinario, pero Él es la carne que lleva el Espíritu de Dios y su esencia divina. Así que Él puede expresar la verdad, expresar el carácter justo de Dios y lo que Dios tiene y es. Él puede revelar el misterio del plan de gestión de Dios, abrir una nueva era y finalizar la vieja era. Toda la humanidad está avanzando con la obra que Dios realiza.
Con la obra de Dios viene una nueva era y la vieja finaliza. Toda la humanidad avanza en esa nueva era. Es genial. Esto es prueba suficiente de que la obra de Dios encarnado guía la era entera para avanzar. Pero el trabajo del hombre no puede abrir una nueva era ni terminar la vieja. Además, otra diferencia sustancial es que la obra de Dios encarnado y su palabra son expresiones de divinidad. No están mezcladas con el pensamiento, la lógica ni el razonamiento humano. Este es el significado del Espíritu de Dios. No está mezclado con la voluntad humana. Cada palabra que Dios encarnado ha expresado es la verdad, con poder y autoridad. De esta manera puede ser la vida del hombre y cambiar su carácter. Puede purificarlo, perfeccionarlo y salvarlo. Finalmente, el hombre puede ser llevado a un buen destino. Amén. Las personas utilizadas por Dios, sin embargo, son humanas. Y no Dios encarnado. No pueden marcar el comienzo de una nueva era ni poner fin a una vieja. Ni pueden conducir al hombre en la dirección de una nueva era. Su trabajo no está relacionado con la gestión de Dios. En cambio, dan cooperación a la humanidad basada en la obra de Dios. Y hablan acerca de su experiencia. Esta experiencia y el conocimiento representan lo que el hombre tiene y es con la fantasía, la lógica, el razonamiento del hombre y todas sus lecciones. Aunque la mayoría está de acuerdo con la verdad y puede llevar al hombre algún apoyo, suministro y ayuda, ellos no son la verdad ni pueden ser la vida del hombre. Solo cuando el trabajo del hombre coopera con la obra de Dios, el resultado puede ser purificar, salvar y perfeccionar al hombre. Esta es la diferencia entre la obra de Dios encarnado y la del hombre que es utilizado por Dios. Hermanos y hermanas, esto tendrá sentido cuando nos fijemos en los hechos de la obra de Dios y aquellos del hombre. Cuando el Señor Jesús vino a hacer su obra, dijo que el reino de los cielos estaba cerca y el hombre debía arrepentirse. Hizo una etapa de la obra para redimirnos, marcando el comienzo de la era de la gracia y finalizando la era de la ley. Así que la nueva era del hombre comenzó tras la era de la gracia. Así es. El Señor Jesús expresó su carácter de misericordia y amor. Y el hombre pudo ser redimido a través de la ofrenda por el pecado. El hombre ya no era maldito ni condenado entonces, sino calificado para venir ante Dios a orar y clamar, para disfrutar de la verdad y la gracia dada a él por Dios. Después de que Jesús terminó su obra y ascendió al cielo, sus apóstoles continuaron la labor de guiar al hombre basándose en la obra y las palabras de Jesús. Fraternizaron acerca de su experiencia y conocimiento de la palabra de Dios para guiar al elegido a practicar la palabra del Señor y difundir la salvación del Señor. Establecieron iglesias y ministraron a los creyentes. Cooperaron con la obra de Dios según la palabra del Señor Jesús. Hicieron lo que Él les enseñó cumpliendo el deber del hombre. Las cartas que escribieron y lo que dijeron nos hablan de sus conocimientos y experiencias sobre la palabra y la obra del Señor Jesús. Estaban en consonancia con la verdad, pero no podían ser vistos como iguales a la obra y a la palabra del Señor. Claro. Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, llega para comenzar la era del reino y terminar la era de la gracia. La era del reino comienza con la obra de Dios Todopoderoso, como sabemos. Dios Todopoderoso ha llevado a cabo la obra del inicio de juicio con la casa de Dios. Ha revelado todos los misterios del plan de gestión de Dios de 6000 años, toda la verdad de la depuración y la salvación de la humanidad. Reveló su esencia sagrada y justa a la humanidad y su majestad, ira y carácter inofendible, con el fin de liberar al hombre de su carácter pervertido y de la influencia de Satanás, y por último llevar al hombre a su hermoso destino. La obra de Dios Todopoderoso completa el plan de gestión de Dios y finalizará por completo la vieja era. Toda su palabra se cumplirá y se verificará. Y al final, toda la humanidad reconocerá que es el único Dios verdadero y cómo se cumple la palabra de Dios Todopoderoso y pone fin a la vieja era. Después de que Dios Todopoderoso haya hecho un grupo de vencedores, todo tipo de desastres golpearán y la humanidad caerá en desastres y adversidades.
Y entonces Dios descenderá en una nube del cielo y se aparecerá gente de todas las naciones. Esto es suficiente para probar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, abrir y finalizar una era. Es muy esclarecedor. El trabajo del hombre usado por Dios se basa en la obra y la palabra de Dios Todopoderoso, para que Él pueda comulgar su conocimiento de ellos y pastorear al pueblo escogido de Dios y guiarlo a través de la búsqueda de la verdad y entrar en la realidad de la palabra de Dios. Él puede llevarlos a testimoniar públicamente el Evangelio de la venida del reino a todo el mundo y a toda la humanidad. El hombre utilizado por Dios solo coopera con la obra de Dios y realiza su deber basado en la obra de Dios. Se trata de cómo la obra de Dios encarnado se diferencia del trabajo del hombre utilizado por Dios. Cada uno de ellos tiene una esencia específica que lo decide. Alabado sea el Señor. Gracias por vuestra ayuda. Lo entiendo. Hay diferencias esenciales entre la obra de Dios encarnado y el trabajo de los hombres utilizados por Dios. Sí. Dios encarnado tiene la capacidad de finalizar una era y comenzar otra. Él puede expresar la verdad y expresar lo que Dios tiene y es. Los hombres utilizados por Dios no pueden marcar el comienzo de una era ni terminar la vieja. Lo que pueden hacer es usar la palabra de Dios y su obra como base para compartir sus conocimientos con los demás y realizar el deber del hombre. Lo he entendido. Seguimos al hermano Lin durante muchos años, pero nunca dejó esto claro. Así pues, parece que el hombre no puede expresar la verdad. Tenéis razón. La diferencia entre las dos obras es realmente notable. El hermano Lin escribió libros espirituales y habló de muchas teorías bíblicas, pero su trabajo fue más allá del alcance de la obra de Jesús. Él no terminó la era de la gracia, ni comenzó la era del reino. Así es. ¿Qué os parece eso? El hermano Lin solo hacía el trabajo del hombre y no la obra de Dios. ¿No os parece obvio ahora? Solo Dios encarnado puede producir la era del reino y purificar y perfeccionar a la humanidad. En el pasado no conocíamos la obra de Dios. Quedamos tan impresionados con el hermano Lin y sus libros, pero estábamos equivocados. Consideramos su obra como la de Dios. Ciegamente seguimos e idolatramos al hombre. Pensando en ello, fuimos tontos y ciegos. Sí, lo fuimos, pero estábamos equivocados. Mirad, se va. No nos importa si haya una diferencia entre la obra de Dios encarnado y el trabajo del hombre utilizado por Dios. Incluso no importa si la palabra de Dios Todopoderoso es verdad o no. Todo lo que nos importa es el Señor Jesús. Y si Él desciende sobre una nube y nos eleva hasta el reino de los cielos. Si no es así, prefiero ir al infierno que aguantar esto. Espera. ¿No crees que suena como los fariseos? ¡Guau! Escucha esto, hay más fariseos. No buscan la verdad ni la obra de Dios, solo quieren resistírsela y condenarla. ¿Qué tratan de probar? ¿Creen en el Señor o no? Yo pienso que tal vez no. Hermanos y hermanas, hemos interrumpido la fraternización de los hermanos. Deberíamos dejarlos continuar. Hermanos y hermanas, nosotros solo hablamos del trabajo del hombre utilizado por Dios en lugar de la obra de Dios encarnado. Creo que estamos de acuerdo en eso. Además, son diferentes en otra forma. La diferencia esencial entre Dios encarnado y el hombre utilizado por Dios. Leamos la palabra de Dios Todopoderoso y veamos qué podemos aprender de los dos. Por favor, escuchad. Dios Todopoderoso dice: el Dios encarnado se llama Cristo. Y Cristo es la carne que se viste con el Espíritu de Dios. Esta carne es diferente de cualquier hombre que es de la carne. La diferencia es porque Cristo no es de carne y sangre, sino que es la personificación del Espíritu. Tiene tanto una humanidad normal como una divinidad completa. Su divinidad no la posee ningún hombre.
Su humanidad normal sustenta todas sus actividades normales en la carne, mientras que su divinidad ejecuta la obra de Dios mismo. Al ser un hombre con la esencia de Dios, está por encima de los humanos creados, de cualquier hombre que pueda desarrollar la obra de Dios. Por tanto, entre todos los que tienen un caparazón humano como el suyo, entre todos los que poseen humanidad, solo Él es Dios mismo encarnado. Todos los demás son humanos creados. Aunque todos poseen humanidad, los humanos creados no son sino humanos, mientras que Dios encarnado es diferente. En su carne no solo tiene humanidad, sino más importante aún, también divinidad. Vamos a la página 1392. Leeré yo. Claro. La divinidad de Cristo está por encima de todos los hombres. Por lo tanto, es la autoridad suprema de todos los seres creados. Esta autoridad es su divinidad, es decir, el carácter y ser de Dios mismo, que determina su identidad. Dios es santo y sin defecto. Él es el verdadero y real. Y por eso, su carne viene del Espíritu. De eso no hay duda. La carne de Dios no solo es capaz de dar testimonio de Él mismo, sino que su carne también puede cumplir completamente la voluntad de Dios. Este es un aspecto de la esencia de Dios. Esta carne se origina del Espíritu, quien tiene una imagen. En otras palabras, la carne que el Espíritu de Dios asume difiere en sustancia de la carne del hombre, y la diferencia se encuentra principalmente en el Espíritu. Aquel que es la encarnación de Dios tendrá su esencia, y aquel que es la encarnación de Dios tendrá su expresión. Haciéndose carne, Dios traerá la obra que debe hacer, y haciéndose carne, expresará lo que Él es. Será, asimismo, capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de mostrarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios, seguramente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda. Después de todo, Dios es Dios y el hombre es hombre. Dios tiene la esencia de Dios y el hombre la del hombre. La palabra de Dios Todopoderoso ha dejado esto claro. Ese Dios encarnado es el Espíritu de Dios realizado en la carne. Aunque Él tiene humanidad normal, su esencia es la divinidad. La esencia del hombre utilizado por Dios es humana. Eso es todo lo que Él es, no hay un trocito de esencia divina. Cristo con la esencia divina significa el innato carácter de Dios, su justa y santa esencia, que es lo que Dios tiene y lo que Dios es. Su omnipotencia y su sabiduría de todas las cosas, al igual que su gran autoridad, se materializan en la carne. Esta carne es la que tiene esencia divina. Es el Dios práctico quien hace su obra de salvar a la humanidad en la tierra. Porque Cristo tiene la esencia divina, su estado emocional y sus actitudes, puntos de vista y opiniones acerca de la gente, los eventos y sus pensamientos son toda la verdad, todo el tiempo. Y la expresión de su carácter de vida, junto con su esencia sagrada. Cristo puede representar totalmente a Dios, puede expresar la voz de Dios, el carácter de la vida de Dios, lo que Él tiene y está en su identidad.
y puede otorgar al hombre la verdad, el camino y la vida, lo cual es el camino más allá de nuestro alcance. Esto es porque Cristo tiene divinidad completa que Él puede expresar directamente la palabra de Dios en cualquier momento o lugar, en lugar de transmitirla como una especie de profeta. Cristo solo expresa la verdad y hace la obra de Dios aquí en la nueva era. Él nunca expresa la experiencia de la palabra de Dios. Porque Cristo tiene divinidad completa, Él puede expresar la verdad en cualquier momento para abastecer y regar y pastorear y conducir a toda la humanidad. Es porque Cristo tiene divinidad completa que Él puede llevar a cabo la obra de Dios, puede conducir a la humanidad y redimirla. Él puede conquistarla, puede salvarla y poner fin a toda la era anterior. Amén. Pero los hombres utilizados por Dios son humanos en esencia, con ninguna divinidad, solo humanidad. Por lo que solo pueden hacer el trabajo del hombre, solo el deber del hombre. Aunque ellos tienen la iluminación de Dios, la perfección del Espíritu Santo, ellos solo pueden ayudar en la obra de Dios y compartir su experiencia. La mayoría de sus palabras están de acuerdo con la verdad y edificar a otros. Pero ellos no son la verdad y ni están a la par con la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros debemos ser claros en esto. Lo que Dios encarnado es la iniciación y conclusión de una era. Él habla toda la verdad y conduce a toda la humanidad. Pero los hombres utilizados por Dios o los que tienen la obra del Espíritu Santo no son divinos, están colaborando en la obra de Dios y haciendo el deber del hombre. Lo que expresan son simplemente las experiencias y conocimientos de la palabra de Dios y la palabra de acuerdo con la verdad. No importa cuánto tiempo trabajan o lo que dicen, solo fraternizan en la experiencia y el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos exaltan y dan testimonio de Dios. Esta es la diferencia esencial entre los hombres usados por Dios y Dios encarnado, o los hombres quienes tienen la obra del Espíritu Santo. Sí. Sabemos que Dios encarnado tiene la esencia divina. Entonces, su palabra y su obra están sin la noción ni la lógica del hombre. Y Él expresa directamente el ser divino de Dios y el significado original del Espíritu de Dios. Al igual que en la era de la gracia, Jesús reveló el misterio del reino de los cielos. Él trajo el camino del arrepentimiento al hombre, expresó la disposición de amor y misericordia. Todo esto es la expresión del Espíritu de Dios, así como de su carácter y de todo lo que Él tiene y es, que está fuera del alcance del pensamiento humano. En los últimos días, Dios Todopoderoso expresa toda la verdad para purificar, salvar y perfeccionar al hombre. Él nos muestra toda la santidad de Dios junto con su justicia. Revela todos los misterios de su plan de gestión, como el misterio de su encarnación, la diferencia entre la obra de Dios y del hombre, el propósito del plan de gestión de Dios, la verdad interior de 3 etapas de la obra de Dios, la fuente de la perversión del hombre, cómo debe liberarse del pecado y alcanzar la salvación de Dios, el destino del hombre, etc. Dios Todopoderoso es la expresión de la divinidad y el significado original del Espíritu de Dios, que no puede ser visualizado en la mente de la humanidad. La obra, la palabra y el carácter de la obra de Dios encarnado son suficientes para probar que la esencia de Dios encarnado es la esencia divina. Debemos recordar su identidad. Es el único Dios mismo. Amén. Amén. Y los hombres usados por Dios no pueden hacer la obra de la divinidad en su lugar, ni pueden expresar el significado original de su espíritu. Pero solo pueden ayudar con la obra de Dios hasta donde llega su capacidad. Ellos expresan sus conocimientos y conducen al Dios escogido para entrar en la realidad de la palabra de Dios. Testimonio y servicio como deber del hombre. El hombre es capaz de entender su trabajo y todas sus labores son alcanzables en la mente del hombre y pueden ser alcanzadas por la experiencia. Son lo que el hombre tiene y es, porque tanto Dios encarnado y el hombre utilizado por Dios son muy diferentes. La naturaleza de su trabajo es diferente, al igual que su esencia.
La diferencia entre los hombres utilizados por Dios y Dios encarnado es la diferencia entre Dios y el hombre. Uno es esencia de Dios y el otro es la esencia del hombre. Solo que Él, con la esencia divina, puede hacer la obra de Dios y la humanidad solo puede hacer el trabajo del hombre. Los hombres utilizados por Dios no son Dios encarnado y no tienen la esencia divina, ni la verdad, ni la vida. Así que no son capaces de hacer la obra de Dios. Los hombres utilizados por Dios solo pueden ayudar con la obra de Dios, lo cual es su deber como hombres. Pero los líderes religiosos, aunque respetados, no son quienes son utilizados por Dios. Es algo que los creyentes de Dios necesitan entender. La palabra de Dios Todopoderoso lo ha dejado claro. Aunque Cristo tiene humanidad normal, la esencia de su vida es divina. Correcto. Sí. Su obra y su palabra son la expresión directa de la divinidad de Dios. ¡Amén! El hombre utilizado por Dios es un hombre con ninguna divinidad. Por lo tanto, no puede expresar la verdad ni hacer la obra de Dios. ¡Amén! Estoy muy agradecido. Todavía estaríamos en las tinieblas si no fuera por Dios Todopoderoso. Él dejó esto claro y doy gracias a Dios por esto. Así es cierto. Sí. Oíd. Cristo hace su obra sin mezclarse con el pensamiento humano, con su lógica. Él expresa el significado original del Espíritu de Dios. El trabajo del hombre se mezcla con sus propios pensamientos, nociones y conceptos. Y pienso que el hombre no puede hablar la verdad para hacer la obra del juicio de Dios y hacer vencedores. ¡Amén! Así es.